Muy buenas noches, estimados participantes. Vamos a comenzar con Gregoria. ¿Cuál es la consulta, Gregoria? Nos vamos a ir directamente a aclarar las dudas, por favor. Gregoria, ¿cuál es la duda que tiene? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo la consulta, no, la verdad un poco no he comprendido bien porque no estaba bien atenta, tenía otra actividad y de eso estaba haciendo ahora hay que redactar el artículo, ¿no ve? Según las consignas, eso, algo, no he entendido bien de eso. Ya, está bien. De las actividades, ¿no? Sí, Ya vamos a explicar entonces. Vamos a compartir nuevamente. Ya, para posiblemente no haya ingresado a inicio, habíamos indicado que el módulo se va dividiendo en 4 semanas. De las 4 semanas, en la primera semana vamos a trabajar actividad 1, actividad 2. En la segunda, actividad 1, actividad 2. Ya en la tercera semana vamos a trabajar lo que es la actividad 1, actividad 2. Asimismo, se va a ir trabajando el tercer momento del avance del PAT, del Producto Académico de Transformación. Esta ya deben tener avanzado del primer y el segundo momento que hemos trabajado en el anterior módulo, eso habíamos indicado, ¿verdad? Esto en realidad no es calificado este PAT, pero sí es un requisito para la titulación, ya eso deben tomar muy en cuenta. Ahora, la semana 4 tiene también la actividad 1, actividad 2 y la revisión del cuarto momento del PAT. O sea, junto con la conclusión del módulo, estamos concluyendo lo que es nuestro PAT. Ya algunos consultaban, ¿no? Algunos participantes preguntaban, pero más antes en los anteriores diplomados sabemos hacer muy aparte otro módulo más en la cual específicamente sabemos elaborar y redactar el PAT. ¿No? Eso es lo que consultaban. Ahora no es así. O sea, de acuerdo a lo que avanzamos, al mismo tiempo tenemos que ir concluyendo. Esa es la facilidad, porque concluyes, apruebas, tienes tu PAT y ya automáticamente se titula, ¿no? Siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de trámite. Esa es la característica ahora, eso también les había indicado. Y el producto final que también se presenta junto a la conclusión de la cuarta semana. Ya, eso es para su aclaración. Ahora, en esta primera semana habíamos indicado que solo son 2 actividades. Uno es el foro, ya, el foro, vamos a comenzar por la segunda actividad, que es el foro académico. Ya, la actividad 2, foro académico. ¿Qué tenemos que realizar? Tenemos que ir ingresando a plataforma y respondiendo en base a qué, en base a esta pregunta. ¿Cómo influye la educación a distancia en el rendimiento académico de los estudiantes en comparación con la educación presencial? ¿No? Entonces, ahí nosotros tenemos que ir respondiendo, realizando siempre un análisis y rescatando desde nuestra experiencia. ¿Ya? Entonces, de esa manera tenemos que ir respondiendo ahí en el foro. Ahora, la actividad 1, ahí sí, en esta actividad 1 es la que tenemos que realizar una redacción de un artículo académico, ¿ya? En esta actividad, ¿qué nos pide? Nos pide hacer o escribir un artículo académico desde nuestras experiencias vividas en los procesos educativos a distancia durante el COVID-19. Habíamos indicado aquí, si hemos estado ya como maestros en esta etapa, vamos a poder rescatar, pero si en caso hemos estado como estudiantes, practicantes, ¿no? Yo sé que va a ser un poco difícil, pero sí del poco tiempo que hemos ingresado a la práctica y también del tiempo que hemos pasado clases en la ESFE,
de ambas partes tenemos que ir rescatando para poder redactar este artículo académico, ¿ya? Pero no tenemos que hacer con dos ideas, sino con una sola, ¿ya? O muy bien nos centramos en en lo que es nuestra práctica en la unidad educativa donde estábamos haciendo la práctica, en ahí, pero rescatando la experiencia de la normal, o muy bien hacemos eso, o muy bien nos centramos en la experiencia que hemos vivido en la SFEM y rescatando también cómo han sido las prácticas y todo, ¿no? Pero tenemos que ir centrándonos en uno. Eso habíamos indicado, ¿ya? Ahora, como nuevamente recalco, para aquellos que ya estaban como maestros, ¿no? Ejerciendo la profesión, ahí no va a haber ningún problema, ¿no? Posiblemente sí, tal vez en algún caso haya. ¿Por qué? Porque como se ha clausurado en este año lo que es la gestión escolar, muchas unidades no lo han aplicado esta educación a distancia, ¿no? Lo han dejado, pero sí algunos han continuado. A pesar de la clausura han ido haciendo ese apoyo, entonces de ahí van a ir rescatando. Entonces habíamos indicado, si en esa gestión del COVID no hemos trabajado con lo que es la modalidad a distancia, por lo menos rescataremos cómo han vivido nuestros hermanos, o tal vez nosotros también estábamos realizando algún diplomado o algún curso, entonces rescataremos desde ese punto. Eso es lo que se había indicado. ¿Ya? ¿Hasta ahí me está entendiendo, Gregoria? Sí, está bien, licenciada. Ya lo Ya. entendí. Entonces, el producto de la primera actividad, ¿qué es? Redactar un artículo académico sobre procesos de aprendizaje desarrollados por la modalidad de educación a distancia, reflexionada a partir de la experiencia vivida durante la pandemia COVID-19 en las unidades educativas del sistema educativo plurinacional. Ese debe ser nuestro producto, ¿ya? Ahora sí, pasamos a lo que son nuestras consignas. ¿Qué nos piden la consigna? Nos dice uno, realizar la lectura. Tenemos que leer, ¿no? Como ya hemos ido aclarando también en nuestra sesión sincrónica, hemos aclarado aspectos, pero para profundizar, realicen la lecturita, ¿ya? Luego tenemos que realizar una recapitulación de la experiencia, ¿no? De nuestros procesos educativos a distancia. Y a partir de eso, de esa reflexión de la experiencia, nosotros tenemos que ir redactando el artículo de manera crítica y argumentativa, guiándonos en base a estas preguntas, ¿ya? Estas preguntitas solo son para una guía. No tenemos que insertar esto en nuestro artículo, ¿ya? Solo guiarnos con esto. Por ejemplo, ¿qué nos dice aquí? ¿Cuáles fueron las características principales de mis estudiantes, no? A partir de eso yo tengo que ir respondiendo, pero no voy a escribir esta pregunta, ¿ya? Eso tengan muy en cuenta. Luego nos indica qué medios, materiales y herramientas educativas me sirvieron para el desarrollo de mi clase. De la misma manera, voy a ir redactando, pero sin escribir esta pregunta, ¿ya? Esta pregunta solo me va a servir como una guía, nada más. ¿De qué manera mantuve la comunicación? ¿No? ¿Cómo evalué? ¿Aprendieron mis estudiantes? ¿Cómo organicé y elaboré mis materiales? ¿Qué dificultades tuve? ¿No? Entonces habíamos indicado, si nos guiamos en esto, nuestra redacción no solo nos va a salir 4 hojitas, nos va a salir mucho más, porque yo sé que en cada pregunta lo vamos a ir escribiendo de manera detallada, ¿no? Entonces nos va a salir tal vez nuestra redacción mucho más de lo que nos pide, ¿no? Y una vez que nos guiemos con esto, también nos vamos a guiar esto siempre en relación al acceso a las TIC, ¿ya? O muy bien a la elaboración de las cartillas, puede ser, ¿ya? Con uno de los dos puedo trabajar. Como habíamos indicado, no todos estamos en un solo contexto. En algunos contextos no hay ningún dispositivo, entonces no vamos a poder redactar en relación al acceso de las TIC, ¿no? Si voy a querer escribir, me va a salir un documento tal vez de una plana o menos, ¿no? Entonces tal vez puedo relacionar ahí con la elaboración de las cartillas. Cómo es realizado, si he podido llegar hasta el lugar, he podido indicarles, se han reunido, han asistido o no, ¿no? Entonces va a salir nomás nuestra experiencia ahí, ¿ya? Luego realice la lectura del texto académico
a la primera semana, nos dice, ¿no? Análisis de estrategias metodológicas, ¿no? Luego de eso, el formato. ¿Cuál es el formato? Nos dice que este documento debe presentarse en PDF. Las características son margen izquierdo 2.5, derecho superior e inferior. Y el interlineado debe ser 1.5. Presentar el documento en 2 a 4 páginas, sin contar con la carátula, dice, ¿no? Entonces, tal vez nos va a salir más, mucho mejor, ¿ya? Ahora, no debe ser menos de 2 hojas. Cuidado que estén presentando una plana, no, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta. Ahora, posiblemente dirán, si el interlineado es 1.5, ¿qué número de letra voy a hacer? Lo regular es utilizar la letra número 11, Arial, ¿ya? Esto siempre basándonos en el formato APA, ¿no? Entonces, letra 11, Arial. El artículo de opinión, aquí, bueno, es académico, deberá cumplir mínimamente con las siguientes partes: introducción, idea central, argumento, desarrollo de la experiencia y la conclusión. El documento debe subirse a la plataforma de la UP con el siguiente nombre: el nombre, barra baja, el apellido, barra baja, semana 1, barra baja y actividad, ¿no? De esa manera tenemos que ir guardando nuestro documento y subir luego, ¿ya? Ahora, para que tengan un poco más de referencia. El artículo académico, ¿qué es un artículo académico? ¿Y para qué nos sirve? ¿No? El artículo académico es una redacción o muy bien un texto para poder difundir las conclusiones que parten desde nuestra experiencia, ¿no? El objetivo siempre es difundir de manera clara y precisa, ¿ya? A partir de la experiencia siempre, ¿no? Y aquí está. El título sí debe tener. Los autores, ¿quiénes son los autores? Automáticamente la persona que redacta. O sea, cada uno de los participantes van a ser autores del artículo. Por eso nuestro artículo es académico y debe partir desde nuestra experiencia, si es que nosotros vamos a escribir. Entonces nosotros somos aquí ya autores. Resumen o abstract, ¿no? El resumen debe contener también un pequeño resumen breve y su traducción puede ser en originario o en extranjero, cualquiera de los dos, ¿no? Las palabras clave. Mínimamente en las palabras clave se pone 5 palabras clave, ¿ya? Introducción, métodos, resultados, discusión, conclusiones y las fuentes, ¿ya? Aquí en las fuentes se va colocando en qué nos hemos basado, ¿no? Posiblemente aquí vamos a ir colocando lo que era la resolución 01 de ese año, donde nos indicaba que nosotros podíamos pasar clases a distancia. Asimismo, el decreto supremo, ¿no? Que se ha emanado en ese entonces, ¿no? En la cual nos acreditaba para poder desarrollar las clases a distancia, ¿no? Y otra fuente también, tal vez hemos utilizado, ¿qué fuente me ha apoyado para poder utilizar el Meet o el Zoom, ¿no? Entonces, tenemos que ir colocando aquí fuentes, ¿ya? Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta, Gregoria? ¿Ha entendido? ¿Está claro? Sí, está bien, licenciada. Ya, Sí, para sí. ejemplito, les voy a mostrar aquí un ejemplito, pero no es esto de la modalidad a distancia, sino la estructura más que todo. Ya, entonces, de esta manera tenemos que ir trabajando. Ya, tengo mi título aquí, pero esto va en la carátula, este título, ¿ya? El resumen. El resumen no debe ser amplio, como les indicaba, no debe ser muy amplio el resumen, ¿ya? Las palabras clave, aquí está, mira, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemos dicho mínimamente 5 palabras, ¿ya? Palabras clave. Ahora, esta puede tener su abstract, como quien dice, la traducción en inglés o muy bien en lengua originaria o muy bien no tan bien. Eso ya depende, ¿ya? La presentación, ¿no? Esta, por ejemplo, es casi una plana. El desarrollo, ¿no? Aquí ya estoy utilizando algunas referencias más. Y asimismo, estoy desarrollando aquí ya
¿no? Conclusiones. Y la bibliografía o fuentes, como les había indicado, ¿no? Entonces, así, de esa manera. Esto, por ejemplo, está redactado de manera concreta y tiene 9 páginas, ¿no? Entonces, si vamos a ir detallando nosotros desde la experiencia, yo sé que vamos a tener más páginas, ¿no? O tal vez también nos va a salir 7, 8, ¿no? Como les decía, está estipulado en nuestro formato entre 2 a 4, ¿no? Nos indica, pero podemos hacer más, ¿no? Si digamos nos sale 5 hojas fuera de la carátula, muy bien. No se centren solo en las 2 hojas o en las 3 o 4 hojas siempre. ¿Ya? Hasta ahí. Ahora sí, Gregoria, ¿ha entendido? Sí, está bien, licenciada, gracias. Bueno, ¿hay otra consulta más, Gregoria? No, está bien hasta ahí. Ya, bueno. Si tiene consulta, me escribe a WhatsApp. Yo sé que en el desarrollo, cuando va a estar redactando, va a tener alguna duda, ¿no? Entonces me escribe. Ujú. Gabriela, Ya está vamos bien, con la gracias. pregunta. ¿Cuál es la duda, Gabriela? Hola, Gabriela. ¿Tiene alguna consulta? No hay nada. Vamos con Helen. ¿Alguna consulta, Helen? Adelante. Mm, Buenas noches, Lice. No, ninguna. Quería ver un ejemplo más o menos del artículo del el formato que tienen que redactar, pero como ya lo hice, no hay ninguna pregunta, licencia. Está bien, muy bien. Vamos con Alison. Si hay alguna consulta. Buenas noches, licenciada. No, está bien, ya lo entendí. Ya, Fernando. Si tiene alguna consulta. María Eugenia. Si tiene alguna consulta, adelante. María Eugenia. ¿Tiene alguna consulta? Adelante. O Aldo, en todo caso. Aldo, ¿hay alguna duda todavía? No lo hice todo claro. Muy bien. Yolanda. Yolanda, si tiene consulta, adelante. Y sí, buenas noches. Buenas noches, Yolanda. ¿Cuál es la Eh, consulta? Tengo una pregunta. Acabo de entrar ahorita en las aula de la Linky, porque ahorita veo ya habían terminado los contenidos. Ya no sé cómo hacer el trabajo. Ya, nuevamente vamos a explicar, Yolanda. ¿Esto es de la actividad 1 o la actividad 2, la duda? En la actividad del uno. Ya, muy bien. ¿O nos puedes mandar ese formato a ese grupo? Ya, la actividad 1. Esta, por ejemplo, estas diapositivas están en el grupo. ¿Ya? La actividad 1 se trata de redactar un artículo académico. ¿Ya? Entonces, este artículo académico debe ir partiendo desde las experiencias vividas durante la etapa de la pandemia. ¿Ya? Este artículo debe ser siempre referente a los procesos educativos en la modalidad a distancia. ¿Ya? ¿Nuestro producto cuál es? Artículo académico sobre procesos de aprendizaje desarrollados por la modalidad de educación a distancia, reflexionando a partir de la experiencia durante la pandemia del COVID-19 en las unidades educativas del Sistema Educativo Plurinacional. Habíamos indicado aquí, Yolanda, ¿usted en ese entonces estaba ya como maestra o es que estaba de estudiante? Estudiante. ¿Ya? Bueno, si estaba como estudiante Yolanda, usted va a rescatar del tiempo de prácticas que estaba, ¿no? En esa etapa del COVID ha debido realizar sus prácticas en alguna unidad educativa. Entonces, de ahí vas a rescatar, pero también puedes rescatar la experiencia cuando estaba como estudiante en la SEM,
Entonces, ambos descartar, pero centrarse en la etapa de práctica, ¿ya? Entonces, de ahí va a comenzar su redacción. La consigna de la actividad, ¿qué nos indica? Realizar primeramente la lectura de la primera semana de nuestro módulo 5, ¿ya? Realizar una recapitulación sobre los procesos educativos a distancia durante la pandemia. Usted va a hacer un recuerdo, qué experiencias ha tenido durante la práctica, como estudiante, qué experiencias ha tenido, si ha desarrollado o no, tal vez ha habido más dificultades que fortalezas, ¿no? Entonces todo eso va a ir recordando. Luego va a ir comenzando a realizar su redacción, ¿no? De una manera crítica y argumentativa, guiándose en la siguiente pregunta. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las características principales? Esto solo va a servir como guía. No quiere decir que estas preguntas voy a copiar a mi artículo y voy a escribir, no. Son una guía, nada más. ¿Ya? Entonces me voy a ir guiando en esto. ¿Cuáles fueron las características principales de mis estudiantes? ¿No? ¿Qué medios materiales y herramientas educativas me sirvieron para el desarrollo de mi clase? ¿De qué manera mantuve la comunicación? ¿Cómo evalué? ¿Aprendieron mis estudiantes cómo organicé y elaboré mis materiales educativos? ¿Qué dificultades tuve? ¿No? A partir de eso yo tengo que ir haciendo mi redacción. Esto puede trabajarse en relación al acceso a las TIC o muy bien en relación al uso de las cartillas, dependiendo del contexto, con cuál de esas estaba. Si han aplicado las TIC o tal vez no, tal vez solo han trabajado con cartillas, ¿no? Entonces, dependiendo de eso. Luego, tengo que ir haciendo la lectura para guiarme siempre, ¿no? El formato de la presentación. El documento debe presentarse en PDF. ¿Ya? Las características del documento. Margen izquierdo, derecho, superior, inferior es 2,5. El interlineado es 1,5. El tamaño de letra habíamos indicado. Aquí no está especificando en el formato, pero regularmente, como nos basamos en el formato APA, es Arial 11. ¿Ya? Presentar el documento en 4 páginas, nos indica. No tenemos que centrarnos solo en esta cantidad que nos indica. Podemos hacerlo más, ¿ya? Pero no menos, ¿ya? Sin contar con la carátula, nos indica. El artículo de opinión, ¿no? Aquí es artículo, obviamente, artículo académico de opinión, deberá cumplir mínimamente con las siguientes partes. Introducción, idea central, argumento, ¿no? Dentro del argumento está lo que es el desarrollo de la experiencia y la conclusión. La presentación es en la plataforma de la UP con el siguiente nombre. Va su nombre, barra baja, su apellido, barra baja, semana 1, barra baja y actividad. De esa manera. Para guiarnos, habíamos indicado aquí. Las partes de un artículo académico son las siguientes, ¿ya? Más antes, ¿para qué nos sirve un artículo académico? Los artículos académicos nos sirven para poder difundir, ¿no? Diferentes temáticas a partir de nuestra experiencia o a partir de una investigación, ¿ya? El título debe tener un título. Eso obviamente va a estar en nuestra carátula. El autor. ¿Quién va a ser el autor? Automáticamente somos nosotros. Cada participante es el autor de su artículo. ¿Por qué? Va a redactar desde su experiencia, ¿ya? Resumen o abstracto, ¿no? Entonces el resumen no debe ser más de una plana, es corto. Palabras claves. En las palabras claves habíamos indicado mínimamente 5 palabras se coloca, ¿ya? Después, dependiendo del objetivo de nuestro artículo, se va aumentando. Si nuestro artículo queremos hacer de manera amplia, entonces aumentan más palabras. Pero en este caso, solo estamos basándonos en las experiencias de nuestros procesos educativos en la modalidad de distancia. Entonces, mínimamente 5 palabritas, ¿ya? Introducción debe tener, ¿sí? Métodos, qué métodos he utilizado. Resultados, qué resultados he obtenido. La discusión o el desarrollo o argumento que lo denomina, ¿no? Y la conclusión. Asimismo, debe ingresar las fuentes. ¿En qué fuentes me he apoyado? Aquí puedo usar, hemos indicado, el decreto supremo, la resolución 01 de esa gestión, puede ir utilizando tal vez otros autores más, ¿ya? Ahora, para
que conozcan, les voy a compartir un ejemplo, nuevamente les voy a mostrar el ejemplito, ¿ya? Esto en realidad no es desde la modalidad a distancia, es otro, solo por la estructura les voy a ir compartiendo y mostrando. Ya, aquí está. El resumen, si se observa, es corto el resumen, no es amplio. Palabras clave, ¿no? Aquí tiene 7 palabras clave, nosotros hemos indicado mínimo 5, ¿no? Puedo hacer el abstract, lo que es la traducción en castellano, mejor ya en inglés o en lengua originaria, pero eso es optativo, ¿ya? Presentación. La presentación es casi una plana o la introducción, como lo denominamos, ¿no? El desarrollo. Aquí voy a ir rescatando mi experiencia y puedo guiarme con alguna cita bibliográfica, ¿ya? Pero cuidado que estén llenando de citas bibliográficas. No se debe llenar, sino más la experiencia, ¿ya? Y también debe contener lo que son las conclusiones y las fuentes o bibliografía, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos que realizar nuestro artículo académico. Ahora sí está claro, Yolanda. Sí, Lizzy, ya lo entendí. Ya si hay alguna consulta en el transcurso del desarrollo, igual puede escribir o mandarme un mensaje para que yo también le pueda responder, ¿ya? Pero no se olviden responder el foro, porque el foro no es amplio, comiencen a responder. Hasta hoy todavía no tenemos ninguna respuesta. Comiencen a responder hoy, mañana, pasado, ¿no? Porque no es solo esperar hasta el tiempo límite. Ya, gracias, Lizzy. Ya, si hay alguna otra consulta, pueden preguntar o muy bien desconectarse y continuar con el trabajo. Licenciada, buenas noches. Disculpe, tengo una consulta. Buenas noches, María. Eh, Adelante. ¿Tenemos que seguir la estructura que acaba de mencionar para hacer el artículo? Bueno, nos vamos a basar en el formato, pero como les estoy dando, ¿no? Un artículo académico regularmente tiene esas partes, ¿no? Ya, Dentro del formato nos indica una introducción, idea central, argumento, que es el desarrollo de la experiencia, y la conclusión, ¿no? Entonces, ahí, en base a lo que hemos presentado, solo se está aumentando lo que es el título, y el título sí o sí entra en la carátula, ¿no? Y las fuentes, que se estaría aumentando, nada más es similar. No es diferente, no es otra. Ya, esa Sí. era la duda, licenciada. Ya. ¿Y será posible que nos envíe la grabación de esta sesión, licenciada? Ingresé Va a estar tarde. en plataforma. Ya, está bien, Sí, va a licenciada. estar, lo voy a subir. Ya, sí, ingresé tarde y así para Lo voy a guiarme. subir a plataforma. Perfecto, licenciada, gracias. Ya. Gracias. Si hay otra consulta, adelante. Si no hay consultitas, podemos dejar la sala y continuar con nuestro trabajo. Yo sé que en el desarrollo va a haber dudas, ¿no? Entonces ahí igual escriba. Voy a ir respondiendo los mensajes.